Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos a la presentación del libro de Jacobo Dayan, República de Weimar, la muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Muchas gracias a la Feria Internacional del Libro de Minería, muchas gracias a la UNAM por hospedarnos en este espacio. El libro lo van a presentar directamente su autor y Alejandro Rosas. Jacobo Dayan, como ustedes saben bien, es especialista en Derecho Penal Internacional, en Derechos Humanos, en Justicia Transicional. Ha sido director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, también de la Cátedra Nelson Mandela en Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, y actualmente es director del Centro Cultural Tlatelolco, así como profesor en la Universidad Iberoamericana, y nos da mucho gusto que esté aquí para hablar de su libro. Y Alejandro Rosas, ustedes lo conocen muy bien, él es escritor, es divulgador de la historia, es autor de más de una veintena de libros tan divertidos como reveladores sobre temas muy diversos, pero sobre todo de la historia de nuestro país, entre los cuales no quisiera dejar de destacar 365 días para conocer la historia de México, también la trilogía Érase una vez México, escrita en coautoría con Sandra Molina, también por supuesto los 2 volúmenes de México Bizarro y Pandemia Bizarra, escritos con Julio Patán. Así que los dejo con los 2 presentadores que nos van a platicar de República de Weimar. Muchas gracias. Bienvenidos, muy buenas tardes. Como yo siempre digo, nosotros estamos aquí, nos debemos a ustedes, porque tienen, nos conceden este tiempo de estar aquí en la presentación de este libro de mi querido Jacobo Dayan. Y bueno, es el centro, es caótico, el clima ya totalmente primaveral, la contaminación, y sin embargo es un gusto tenerlos aquí a ustedes escuchándonos para platicar, porque lo que vamos a hacer es una charla en torno a esta obra que estamos presentando de Jacobo. Yo a Jacobo tengo el gusto de conocerlo ya desde algunos años y hemos compartido sobre todo el gusto de este tipo de temas en donde él es el especialista, pero hablamos de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que fue el nazismo y este tipo de temas que parecen ya, pues estamos cumpliendo 80 años del desembarco de Normandía, pero están muy frescos, parece de pronto que volvieran a surgir de un modo u otro. Y yo creo que es un muy buen momento para platicar acerca de la República de Weimar. Ahorita le voy a pedir a Jacobo que nos explique un poquito como una visión general de qué fue la República de Weimar. Pero me gustaría empezar, Jacobo, además de que me parece que es un libro extraordinario, no solamente por los temas que toca, sino por la manera en que está construido. La lectura es muy sencilla, pero profunda en términos de la documentación, de la argumentación, de las tesis que sostiene. Y creo que eso ayuda mucho a entender un periodo que quizás nos resulta ajeno en México, que resultaría la República de Weimar, Alemania, pues, como que parece un poco lejano con respecto a México, pero no. Y a mí se me ocurren dos frases importantes de tu libro, una que utilizas como epígrafe de Kierkegaard, que me gusta mucho. La vida solo puede ser entendida mirando hacia atrás, pero tiene que ser vivida hacia adelante. Creo que es fundamental porque te he escuchado decirlo. Sí, es muy bonita la frase de el pueblo que no conoce su historia se condena a repetirla, pero no hay repetición en la historia, es decir, la historia no es cíclica como para hablar de eso. Y yo diría que a partir de la lectura de la República de Weimar, a mí se me ocurre la frase, la historia no se repite, pero la historia advierte y nos advierte. Y entonces conforme uno va avanzando en la lectura del libro, uno se da cuenta de que hay muchos semáforos en amarillo de advertencia de cosas que parecerían similares, o que podría uno decir es que la historia se repite. No, lo que pasa es que al final la naturaleza humana es la que priva en la historia, ¿no? La ambición, la lucha por el poder, los enemigos, todo lo que rodea al ser humano está presente y ha estado presente en distintas épocas y en distintos lugares de la historia universal, y parecería que se repite, pero no. Entonces, mis primeras reflexiones serían, el tema desde luego parece ajeno a México. ¿Por qué? Porque es Alemania entre el fin de la Primera Guerra Mundial, 1918, y el ascenso del nazismo en 1933.
es decir, prácticamente los locos años 20 como se les conoció, donde además el arte y el pensamiento es el eje para que Jacobo nos vaya contando cómo se trató de construir una democracia que al final fracasó a manos de la propia clase política que trató de construirla. Y entonces uno se da cuenta que muchas veces aquí nos vemos al ombligo, porque por ejemplo uno piensa en los años 20, pues quizá si te gusta un poco la historia, pues son los sonorenses en el poder, Obregón, Calles, la guerra cristera, pero jamás uno está pensando qué sucedía en otras partes del mundo. Y en otras partes del mundo, como en Europa, donde se estaba configurando lo que sería el desastroso desenlace hacia la Segunda Guerra Mundial. Entonces, creo que exactamente, por ahí tú también tienes esta frase que me parece, y aquí es donde me gustaría empezar esta conversación, Jacobo. Cuando las democracias se vuelven frágiles, es pertinente revisar Weimar. Entonces, entrémosle de lleno, querido Jacobo. Insisto, a mí me encantó el libro, te lo lees de una sentada, pero además te quedas con 10,000 ideas y además con ciertos temores e incertidumbre por lo que estamos viviendo también hoy en día. Buenas tardes a todas, todos. Gracias aquí a la Feria del Palacio de Minería, gracias a Romeo, a la editorial, y sobre todo también muchas gracias a Alejandro que haya querido venir a presentar el libro, y a ustedes por estar acá. Para mí la República de Weimar, que como bien dice Alejandro, es este breve periodo, son 14 años entre 1918, el fin de la Primera Guerra Mundial, y el ascenso del nazismo al poder en enero del 33, siempre habían sido un motivo de gran reflexión y de gran admiración por varios motivos. Según incluso gente especializada en arte, compara este periodo tan breve de 14 años de una gran explosión intelectual y artística, solamente es comparable con el Renacimiento italiano. De ese tamaño es la generación de intelectuales, artistas, pensadores. Son los años de Einstein y de Freud y de Thomas Mann y de Brecht y de un número importantísimo de pensadores, artistas que se comprometieron con su época. Entonces, eso hace este periodo muy breve, sumamente interesante, primero para acercarse a verlo, de cómo esta generación, activamente preocupadas por una democracia muy tardía que llega a Alemania, empezaba a descomponerse, cómo lo vieron y lo plasmaron en el cine, en la música, en la ópera, en la literatura, en el pensamiento, sobre todo también porque da paso al nazismo, evidentemente. Y cuando dices muy bien, Alejandro, de que cuando una democracia entra en crisis hay que voltear a ver a la República de Weimar. La República de Weimar, que bueno, hay que decir, se llama República de Weimar, aunque así no se llamaba el país en esos años, sino se le conoce como Weimar porque en esa ciudad es que se promulga la Constitución, y así se le conoce históricamente a ese periodo. Se ha convertido en el arquetipo de la democracia fallida. Entonces, cada que un país entra en crisis se voltea a ver a Weimar. Y la siguiente, entonces, para mí había sido ya un periodo de la historia que había sido de gran fascinación social, política, económica y sobre todo de pensamiento y artístico. Y pocos meses antes de la pandemia, el secretario general de la ONU, y eso es lo que motiva a mí a hacer el libro, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice en una declaración que está muy preocupado, son los años de Donald Trump, dice que está muy preocupado porque el mundo de hoy empieza a parecerse de manera muy preocupante al mundo, a la Europa de los 30 del siglo pasado. Y ahí es cuando yo digo, claro, y vale la pena escribir ese libro, pero más allá de hacer un libro otra vez de historia que sobran, es decir, la República de Weimar tiene decenas de libros, cientos de libros escritos, me parecía interesante relatar esos años, pero sobre todo a la luz de las manifestaciones artísticas y de pensamiento, es decir, qué dijeron esa gran generación, cómo lo plasmaron en la pintura, cómo advirtieron en el cine, en películas que todas y todos conocemos, pero probablemente las tengamos en mente descontextualizadas de su momento. Películas como El gabinete del doctor Caligari, Nosferatu, Metrópolis, que cuando uno las ve en el continuo de esos 14 años, empieza a ver que se van repitiendo elementos del expresionismo alemán que advierten la caída y la muerte de una democracia,
la violencia desmedida. Me parecía que valía la pena escribir este libro, otra vez sabiendo en qué acaba la historia. Entonces, en ese momento, cuando uno entiende o ve una película sabiendo en qué acaba la historia, es decir, con el ascenso del nazismo, puede poner en perspectiva estas obras. Qué bueno que mencionas eso. Yo creo que siempre es muy importante el contexto, ¿no? Muchas veces cuando uno utiliza ejemplos históricos, al sacarlos de su contexto se pierde muchísimo. ¿Por qué? Porque tú no puedes explicar el momento histórico con los valores, digamos, del presente, ¿no? Es decir, el México de 1920 nunca va a ser el México del 2024 porque han cambiado los valores, la percepción y demás. En ese sentido, Jacobo, yo siempre he pensado que cuando hay un cambio de siglo, hay un cambio de siglo cronológico, ¿no? Es decir, termina el siglo, ya sea que quieran empezarlo con el 2000 o el 2001, no importa, o 1901, 1900, cronológico, pero hay un cambio que no necesariamente se refleja en la cronología, sino se refleja en términos históricos. Por lo que se desprende de la lectura de tu libro, para mí queda muy claro, porque ya lo había en algún momento pensado, que el siglo XX inicia propiamente en términos históricos, porque se cambia todo, se transforma, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, perdón, la Primera. O, de hecho, con la Primera es como el parteaguas de lo que venía siendo el siglo XIX. Hoy en día, con otras circunstancias, estamos viviendo también lo que yo creo, yo no sé si la pandemia marcó el fin del siglo XX como lo conocimos para llevarnos a otro momento distinto, pero junto a eso vemos también, así como hubo un ascenso de los nacionalismos en los años 30 en el mundo en general, ciertas autocracias, hoy estamos viendo el populismo de derecha y de izquierda ascendiendo, un cuestionamiento de la democracia liberal como la conocemos por grandes sectores de las sociedades. ¿Tú crees, a partir de la idea que hablas de lo que dijo el secretario general de la ONU, que sí tenemos elementos como para tener que estar pensando y repensando nuestro momento histórico? No, y no me refiero a México nada más, sino en general al mundo. Sí, como bien dices, yo también considero que el siglo XIX muere con la Primera Guerra Mundial, es decir, ahí queda atrás el siglo XIX y el XX comienza, pues empieza a gestar en esos años de entreguerras y formalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso hay quien dice que el siglo XX es el siglo más corto, porque yo creo que el siglo XX muere con la caída del muro de Berlín. No nace el XXI, pero sí muere el XX. El XXI, ¿cuándo vendrían a ser? También hay varios autores que discuten esto, que si es el levantamiento zapatista, incluso autores internacionales hablan del levantamiento zapatista como un momento cumbre, o el ataque a las Torres Gemelas como un momento de cambio de paradigma hacia adelante, o la pandemia o la crisis de las democracias. Es decir, pero tenemos un siglo XX que muere muy prematuramente. Es decir, la lógica del siglo XX, que se conforma a partir de la Segunda Guerra Mundial, dura 40 y tantos años, ese paradigma del siglo XX, y estamos en un momento de cambio. Todas y todos sentimos, creo, que hay algo descompuesto. No sabemos bien, demonios, qué sea lo que está descompuesto, pero hay algo que está muriendo. No alcanzamos a entender qué, y hay algo que está surgiendo que tampoco alcanzamos a percibir qué es, porque estamos metidos en el ojo del huracán de este cambio de era. Como decía Brecht, la crisis se genera cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Ahí estamos, y entonces evidentemente tratar de tener perspectiva histórica sobre nuestro tiempo es sumamente complejo, prácticamente imposible. Por eso creo que valía la pena voltear a ver a ese momento y decir, bueno, ¿qué pasaba entonces? ¿Cuáles eran las tensiones? Pero más allá de la grilla política, es decir, ¿qué pasaba con la gente? Y sobre todo con esta generación, repito, de intelectuales, y como lo decía, también lo digo en el libro, sobre esta época de Weimar, el gran director de orquesta Simon Rattle, británico, director de la Filarmónica de Berlín hasta hace unos años, que los artistas son como una suerte de sismógrafo, que por su percepción alcanzan a detectar estas pequeñas movimientos telúricos que se dan en las sociedades, que nosotros no alcanzamos a ver.
pero que el artista lo percibe, y él dice que incluso el artista primero y el periodista después, porque anda en la calle, tratando de tener la temperatura de lo que está ocurriendo, y evidentemente al final la clase política es la última que se entera de lo que está pasando, en todo el mundo, en todos los tiempos. Y entonces tratar de ver cómo esa generación lo percibió, lo alertó. Incluso, bueno, le comentaba a Alejandro antes de entrar acá, la portada del libro es una pintura de 1926 de Georg Gross. Es decir, es un año en que el partido nazi tiene una preferencia electoral del 2%. ¿Quién hubiera pensado que el partido nazi iba a llegar al poder 7 años después, cuando tenía nada más 2% de preferencia electoral? Y para Gross, en la pintura, que es portada del libro, ya lo coloca al centro como una de las grandes amenazas de la sociedad, en el 20, tan temprano como en el 26. Y cuando uno ve otras manifestaciones artísticas que alertan del regreso de la guerra, es decir, acaba de terminar la Primera Guerra Mundial y hay artistas como Kate Kollwitz, como muchos, que empiezan a decir, es inminente el regreso de la guerra. Lo que en teoría iba a acabar con la necesidad de la guerra no ha muerto y ahí sigue. La democracia está en una grave crisis, y si pensamos en obras como, que mucha gente seguramente conocerá, como La montaña mágica de Thomas Mann, lo que hace es reducir la conflictividad europea y la mete de esa época y meterla en un sanatorio. Y hay un enfrentamiento entre dos visiones de Europa, representadas por dos personajes de esta novela, monumental novela, una persona liberal, progresista, Settembrini, y un tipo conservador, Lev Nafta, que se enfrentan a un duelo. Settembrini, es decir, el progresista, dispara al aire, no está dispuesto a terminar con una amenaza social, y Nafta toma la pistola y se suicida, metido en un sanatorio que en teoría es Europa. Lo que nos dice Mann es, Europa está al borde del suicidio y las fuerzas que en teoría deberían de estar protegiéndola no están dispuestas a hacerlo. Entonces me parece sumamente interesante ver cómo fue percibido esto desde entonces. Claro, fíjate que es muy interesante, a lo largo de la lectura de tu obra, es muy interesante ver como el llamado, ese olfato que tienen los artistas para ir más o menos percibiendo que algo se está gestando y no necesariamente bueno, ¿no? Por ahí mencionas que Berlín se convierte en la Babilonia, se convierte como lo que había sido en algún momento dado París en el siglo XIX o en el XVIII Viena. Berlín de los años 20 se convierte como en el centro a donde todo el mundo quiere ir por el arte, por la pintura, por la escritura, por la música, por el pensamiento, por la reflexión. Este periodo de entreguerras, nadie sabe en ese momento que es un periodo de entreguerras, pero lo que se está gestando es como un ánimo libertario muy impresionante. Lo mencionas también cuando describes, por ejemplo, el cabaret alemán de esos años es más semejante a lo que somos nosotros, ¿no? El doble sentido, la sexualización, todos estos elementos que quizá en el cabaret francés no se encontraban porque era más sutil, como era un poco más, no artístico, pero sí más cuidadoso, ¿no? Refinado, exactamente. Y aquí, por otro lado, también mencionas que, por ejemplo, empieza lo extravagante o ese acercamiento de la gente a lo extravagante, y mencionas, por ejemplo, el auge de lo extravagante, dices, que rechaza la fiscalización, ¿no? Y está la teosofía, está el ocultismo, está el espiritismo, está la grafología, e incluso mencionas que el yoga, que me llama la atención porque yo pensé que eso era algo muy del siglo XXI, ¿no? Pues el yoga y saludar al sol y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, desde entonces es importante ver cómo la gente se va acercando a eso. Pero detrás ya sé dos cosas que me parecen muy importantes de acuerdo a lo que tú dices. Primero, la verdad dejó de ser relevante, que creo que aplicaría perfectamente hoy en día. Y la otra era, más importante tener la razón que construir un país y una sociedad democrática. También aplica perfectamente en ese momento. Hablemos un poquito de esto porque, fíjense, yo, y aquí sí me declaro totalmente ignorante, yo me imaginaba
que el proceso democrático de Alemania, sí, claro, era el imperio, etcétera, pero venía como quizá los ingleses, o sea, siglo XVIII, ya el parlamentarismo, o sea, todo lo que era la democracia liberal. Y realmente ellos llegan en 1919, los alemanes, con la República de Weimar. Nosotros ya llevábamos 100 años de ser una república democrática y nomás no sabíamos ni siquiera, creo que, escribir democracia. Obviamente, las comparaciones son ociosas porque son dos circunstancias distintas, pero a lo que voy es como en un periodo tan corto, esta explosión de arte, de cultura, de crispación social y política, definió totalmente el futuro, no solamente de Alemania, sino de Europa y del mundo para los siguientes años. Entonces, hablemos un poquito de la democracia. ¿Por qué falla? ¿Por qué fracasa en esos tiempos? Sí. Muchos autores de la talla de Horkheimer, Adorno, han dicho que lo que estaba muriendo en esa época era el concepto de la razón, de la ilustración. Ese es el modelo civilizatorio que empieza a morir en la Europa de las primeras décadas del siglo XX. La razón dejaba de tener sentido como un elemento que nos podría liberar a los seres humanos. Y lo que se vivía en esos años en Alemania, Alejandro enlista la teosofía y todas estas como fascinación por lo un poco más exótico, por llamarlo de alguna manera, pero hay elementos que conviven con las democracias de hoy o con las crisis democráticas que vemos hoy en todo el mundo. La razón la verdad como algo irrelevante, la crispación política como centro de la vida pública, la polarización social, el crimen organizado. Y cuando digo crimen organizado, son bandas del narcotráfico en Alemania. O sea, Alemania se convirtió en el centro de la distribución, particularmente de cocaína en esos años, de Europa. Y estos grupos del crimen organizado tenían vínculos profundos con la clase política, con las policías y con la clase económica. No sé a qué nos suena eso. ¿Y la violencia? La violencia de género. Y ahí, bueno, hay muchos autores que evidentemente regresan a decirnos, sociedades que empiezan a tener crisis internas generan violencia de género. O sea, la mujer se convierte en la primera víctima de una sociedad que empieza a desgarrarse por dentro. Y las obras pictóricas, sobre todo, bueno, y cinematográficas de violencia de género de estos años son espeluznantes. Podrían ser, otra vez, un retrato del México. La violencia política, hay que recordar la cantidad de políticos asesinados. Hoy estamos en periodo electoral, no necesito decirles qué estamos viviendo en el país, pero el asesinato político es otro de estos. Y la república nace, es decir, la socialdemocracia, que es la que genera la democracia alemana muy tardía, como bien dice Alejandro, en 1919, decide que no hay manera de controlar al país y a la sociedad si no es en alianza con las Fuerzas Armadas. Otra alerta por ahí. No nada más en nuestro país, empezamos a ver en toda nuestra región cómo los gobiernos que empiezan a debilitarse, empiezan a recargarse de manera cada vez más importante en las Fuerzas Armadas. En el caso alemán eso acabó en lo que acabó. Un poder judicial que garantice impunidad a la clase política. Ahí se las dejo. Parlamentos que no funcionan como contrapesos del Ejecutivo. Es decir, en Alemania, incluso antes de la llegada de Hitler al poder, con Hitler esto ya será la norma durante los 12 años del nazismo, se gobernaba por decreto ante las reiteradas crisis políticas y económicas. Es decir, el Parlamento no funcionaba. Entonces, cuando uno lee esa lista, no queda más que estremecerse con el mundo de hoy. Con esto otra vez no estoy diciendo, o sea, ni yo ni los que escriben esto dicen estamos ante las puertas de otro Hitler en algún lugar o que la Tercera Guerra Mundial viene pasado mañana. Pero son elementos que, como bien relata Berman en su famosísima película El huevo de la serpiente, están inoculadas en la sociedad y que no van a producir nada positivo necesariamente. Entonces, ahí hay una descomposición tremenda y cuando uno enlista y revisa las causas de la muerte de la democracia de Weimar, pues no queda más que voltear a ver cualquiera de los países de nuestra región o voltear a ver a los Estados Unidos o a Hungría, bueno, Polonia hasta hace unos años, Gran Bretaña, que empiezan a repetir esto. También hay que recordar, son en estos años recientes
la cantidad, Romeo nos podrá decir mucho mejor que lo que nosotros percibimos, la cantidad de libros que se han publicado sobre los populismos, sobre la crisis de las democracias, sobre los neofascismos. Tenemos 10, 12 años donde esto, no hay semana que no haya libro nuevo de esto. La pregunta es, ¿qué hay en el ambiente, en el mundo de hoy, que haya una producción tan grande de la crisis de las democracias, los neofascismos e incluso, bueno, los populismos, y de nuevo Weimar sea un tema, más allá de lo anecdótico, vamos, sea un espejo vigente? De hecho, llama la atención porque obviamente nadie es profeta, ¿no? Tú puedes quizá construir escenarios, hacer prospectiva, analizar las circunstancias, previendo lo que podría ser. Al final la historia es muy caprichosa y cualquier cosa puede descarrilar quizá algo que parecía ya o que se daba por hecho. En ese entonces, yo creo que dentro de toda esta clase de artistas, ¿no?, donde se da todo este cuestionamiento, donde se va esa libertad, se siente que algo está cambiando o que se siente hacia dónde va, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy nos cuesta tanto trabajo, porque además estás hablando de una Alemania con los nombres que comentaste, Freud, Einstein, Marlene Dietrich, o sea, todos estos grandes artistas de los ámbitos de la cultura. Fue una pléyade, sí fue un renacimiento del siglo XX. Pero hoy hasta en eso estamos escasos en términos generales. Y eso, el hecho de que no haya esa profundización de la cultura o de un compromiso mayor de la cultura, porque no hay las circunstancias, porque igual se dejaron de lado, porque son otros el contexto, eso no impide estar viendo hacia dónde vamos. Es decir, porque huele algo raro en el ambiente, no se enrareció. Yo no sé si ustedes lo han pensado, seguramente por tu libro tú lo pensaste también. Acuérdense cuando inició la pandemia, veníamos como de unos alegre segunda década del siglo XX, ¿no? Ay, más o menos bien, pues la vida transcurría, de pronto el sacudimiento de algo que no se conocía, o al menos nuestra generación no lo había vivido, ni nuestras generaciones. La última gran pandemia, quitando la del SIDA, era la de influenza española de 1918. Y cuando entramos a la pandemia, todo el mundo pensó, o mucha gente pensó, que realmente quizá íbamos hacia un lugar mejor si salíamos con bien, ¿no? Que quizá era el momento en que las sociedades encontraban su redescubrimiento y la armonía, y salimos peores. Y salimos peores como naciones, como sociedades, el occidente, los ascensos de estas derechas radicalizadas, pero también de esos populismos, donde al final, como dices, la verdad es sacrificada, donde lo importante es tener mi razón y no la razón en general. Y entonces se vuelve algo que parecía no estar tan turbulento. Yo creo que a raíz de la pandemia se vuelve demasiado turbulento. Eso sucede en esos años, parecerían pocos, al final la historia es un proceso, no es de un día para otro ya acabaron con la democracia. Estamos hablando del 18 al 33, fueron prácticamente 15 años, pero en 15 años no pudieron advertir hacia dónde iban, o realmente la inercia de la transformación era tan brutal que simplemente ibas al matadero, como se dice. ¿Cómo lo ves tú con respecto a la República de Weimar y sobre todo con lo que estamos viviendo hoy? Porque ahí viene otra vez Trump, estamos viendo, por ahí te escuché en alguna entrevista, es el año en que más gente va a votar en el mundo de la historia, o sea, en regímenes que supuestamente son democráticos, y yo creo que es de los momentos en que la democracia liberal, como la conocemos, es de los momentos en que mayor debilidad presenta. Sí, sin duda, como bien dice Alejandro, 2024 es el año en que más seres humanos vamos a ir a elecciones en la historia de la humanidad. También porque somos mucho más habitantes que en otros momentos, pero vamos, hay 3 de las grandes democracias que van en población a elecciones este año. La gringa, que quién sabe en qué acabe eso, o sea, donde llegue Trump, quién sabe en qué se convierte ese país.
India, que está también en un proceso donde nos queda muy lejos, pero vamos, Modi es un Trump a la India. Y la rusa, bueno, que la rusa de democracia lo único que tiene son elecciones. Pero vamos, uno pensaría que si hay más seres humanos votando en elecciones, la democracia goza de buena salud. Pero lo que estamos yendo a votar en buena parte de los países es qué democracia va a sobrevivir después de esto. Y a la pregunta es, ¿dónde estamos hoy? Uno piensa que con estos pensadores de esa época, todo mundo estaba consciente de lo que estaba pasando. Pues la gran mayoría de la gente estaba más preocupada, como en cualquier momento, pues porque le duele la muela, porque anda persiguiendo la chuleta, porque su novia lo dejó, su novio lo dejó, porque quiere acabar la universidad. O sea, no andan pensando en cuál es la reflexión de Thomas Mann o qué nos vino a decir Einstein en esta declaración. Es decir, el grueso de la gente anda en lo suyo. Hoy también. De ahí la importancia del activismo de esta gente y que salía públicamente a hablar y de alguna manera concitó una conciencia mayor. Uno piensa que el nazismo llegó abrumadoramente al poder. Llegan al poder con el 32%, 33% del voto, nada más. Es decir, no es de que hubo una sociedad volcada por la propuesta del nazismo. Estaba muy fragmentado el voto, como ocurre también en nuestras democracias, y en buena medida porque esa generación, que sí era referente para mucha gente, lo alertaba. Hay una cita que a mí me gusta repetirla, no nada más en este contexto, sino en general, de Brecht, que es probablemente el que era más activo y más vocal, este gran dramaturgo alemán, que le escribe molesto una carta a la joven promesa de la música alemana de esos años, Paul Hindemith, y le dice, porque Hindemith se mantenía al margen diciendo yo no voy a intervenir en la vida pública, yo sigo haciendo arte abstracto, lo mío es el arte, yo a mí lo que pasa afuera es otra cosa. Y Brecht le escribe una carta y le dice, la música no es un arca con la cual puedas atravesar el diluvio. Es decir, alrededor de nosotros hay un diluvio y tú tienes una responsabilidad porque eres una figura pública. Y yo creo que hoy nos pasa en buena medida porque no tenemos referentes ni artísticos, ni sociales, ni deportivos que alerten sobre la situación en general, la que quieran. Vamos, uno no ve, hablando de la violencia de género, a los referentes deportivos, no. Y yo creo que eso en nuestras sociedades, a diferencia de lo que pasaba hace 100 años, es de que esto se encuentra pero en los márgenes. Es decir, en los márgenes sí hay este alertamiento, pero no en el mainstream como lo hubo hace 100 años. Sí, totalmente. Oye, hay otro momento, hay una serie de frases que son muy buenas y citas maravillosas. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho, citas, no recuerdo ahorita al autor, pero sobre el Tratado de Versalles. Recuerden que en buena medida Alemania queda no solamente derrotada en la Primera Guerra Mundial, sino humillada en términos del Tratado de Versalles, porque pues es el sello de culpabilidad por todos lados y les impiden tener ejército y les impiden armarse, una serie de cosas además de dispersar, digamos, los territorios y demás. Pero hay una frase que creo que se puede aplicar perfectamente a ese entonces y a otros momentos. El Tratado de Versalles, donde digamos, les aplican la cláusula de culpabilidad, y ahorita me dirás quién la dijo, fue redactado con la arrogancia repugnante del mal ganador. Es decir, también dentro del contexto internacional hay una responsabilidad de lo que se estaba gestando en el mundo. Y eso sería para otra charla, ¿no? Es decir, ¿qué responsabilidad tuvieron Inglaterra, Francia, alrededor de ir empujando a Alemania a esta situación donde, por favor, si nosotros aquí creíamos, hace ratito platicábamos de eso, si nosotros creíamos aquí que con los 3 ceros, los nuevos pesos, ¿se acuerdan? Allá en la época de Salinas ya era, es que de pronto uno ganaba 150,000 pesos, jaja, y de pronto te das cuenta que eran 150, la inflación brutal a la que fueron sometidos el ciudadano común alemán. Ya olvídense de los artistas, ya olvídense de la clase política, de esa arrogancia de la clase política, la gente común. ¿Cuántos ceros le quitaron a los alemanes? 12. 12. O sea, un dólar eran 42 y 12 ceros de marco. O sea, 42 en español billones. O sea, 42 millones de
de marcos por $1, la gente iba a comprar pan con carretas de dinero. No había manera de pagarlo de otra forma. Y bueno, a lo que dices, sin duda, y bueno, la frase es de Peukert, un historiador muy reconocido que murió muy joven, contemporáneo. Y el mundo de hoy, otra vez tratando de pensar qué está pasando acá, tenemos o sea, si en esos años el sistema internacional estaba quebrado, al grado de que llevaron a Alemania a estas condiciones, nada más para que se den una idea, las reparaciones de guerra de la Primera Guerra Mundial, Alemania las acabó de pagar ya unificada en los 90. O sea, hubo la Segunda Guerra, la división alemana, la caída del muro de Berlín, la reunificación y seguían pagando. Nada más imagínense cuándo iban a poder acabar de pagar eso, era imposible. Y el sistema internacional estaba quebrado a tal grado que la Liga de las Naciones murió con un fracaso tremendo. Yo les pregunto, ¿ustedes sienten que la ONU medianamente resuelve los grandes problemas de la humanidad, la pandemia, las guerras, la migración, la desigualdad económica? Pues las voces del secretario general de la ONU ya son como las del Papa, vamos, es como un referente ahí, pero que no sirve para nada. Entonces, ¿qué pasa en una sociedad que está en profundo cambio como la nuestra, donde el sistema multilateral no funciona y el Estado está debilitado y desfondado, como lo estuvo hace 100 años, pues esa historia no acaba bien. No acabó bien hace 100 años y nosotros estamos en un periodo de cambio que quién sabe qué va a pasar, nadie puede determinar qué va a pasar, pero difícilmente vamos a salir de esta como tersamente. Todos los cambios, todas las crisis acaban siendo complejas en su resolución. La nuestra no sé en qué cómo se va a resolver y por eso me parecía importante volver a esa última gran crisis que hubo, que vino en la Segunda Guerra Mundial, sin que yo esté diciendo que va a haber una tercera. Simplemente algo ocurrirá y tendremos que reencauzarnos, pero va a ser difícil ese proceso. Desde luego, yo creo que aquí el ejercicio no es, el ejercicio es revisar el pasado, no futurear, ni ser los profetas de lo que vendrá, porque eso es imposible. Como les digo, todo puede cambiar, no cambia la naturaleza humana, cambian los escenarios por las circunstancias. Un día el líder se muere porque le dio una enfermedad o lo atropellan en la calle y eso puede cambiar. Lo vivimos aquí en el 94 con lo de el asesinato de Colosio y la historia se fue para otro lado, etcétera, ¿no? Es decir, la historia es muy cambiante por pequeñas decisiones, hechos y demás. Pero es un hecho que sí se puede tener elementos y ser mucho más agudos en la observación y la crítica de lo que estamos viviendo. En el caso de la República de Weimar, a mí me parece que es una lectura imprescindible, no solamente porque nos permite reflexionar sobre el presente y sobre la crisis de las democracias que se están viviendo en el mundo, porque pues lo vemos, El Salvador, por ejemplo, o sea, al final pues, tienen un gobernante que la gente en un 90 y tantos % apoya, aunque violen los derechos humanos. O sea, esas historias las hemos visto en otros momentos. El triunfo de Milei en Argentina, que arrasó porque quizá la gente se cansó del antiguo modelo, aquí en México en el 18, es decir, hay muchos elementos ahí, pero lo que tenemos que hacer a partir de estas lecturas que nos llevan al pasado es exactamente mantener abierta la reflexión y los cuestionamientos. Ojo, no es un libro, el de Jacobo, donde pontifique, ya es que hay que cuidar, no, es una revisión además deliciosa, ya cuando se meten propiamente a la República de Weimar, donde asoman todas estos hechos que nos ha contado Jacobo y las reflexiones que se generan, es deliciosa porque es una época riquísima en arte, en la música, en los ejemplos que habla del cine. Hemos estado hablando en los últimos, antes de venir aquí, del gabinete del doctor Caligari, y es muy interesante cómo ahí ya hay elementos de lavar el cerebro, es decir, es un viaje al pasado a un momento profundamente rico, una riqueza cultural, intelectual, científica, que quizá no se volvió a tener con ese énfasis en el siglo XX. Sí hubo una explosión en los años 60, pero no de esa riqueza en términos culturales e intelectuales. Entonces,
tiene esta doble lectura, la lectura propiamente de ese periodo en términos culturales, artísticos, intelectuales, pero por otro lado, todo te lleva a reflexionar y el propio Jacobo hace esta lectura de pronto, a ver, ¿por qué nace envenenada la República de Weimar? Porque el ejército está metido hasta las cachas. Otro elemento importante que mencionas, y me gustaría que habláramos de eso, tiene Alemania una clase media políticamente inmadura. El ciudadano de a pie, exactamente como lo mencionabas hace rato, no está pensando, quizá si ahorita el Partido Nacional Socialista tiene un 3% más, no, pues tratan de sobrevivir en una Alemania totalmente venida a menos, como les dije, humillada por la Primera Guerra Mundial y los tratados de Versalles. Pues entonces la gente está dejando pasar muchas cosas que quizá tenía que haber puesto más atención. El problema es que así son las sociedades. Todo el mundo nos preocupa más hoy que los hijos regresen a la casa sanos y salvos, que las hijas, si van a cenar con una amiga, regresen bien, que no nos pase nada si viajamos, etcétera, ¿no? No estamos pensando en, es que quizá la clase política de hoy en día, salvo los que se dedican al análisis. Ahora, otra de las afirmaciones a partir de la lectura de la República de Weimar de Jacobo es que los verdugos de la democracia de entonces fueron la izquierda y la derecha. No tuvieron en sus miras totalmente la visión de que entre ambas estaban matando totalmente ese intento de república que finalmente fue sacrificada, porque incluso hacia el final ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo ambos lados para evitar que surgiera lo que entonces ya fue el partido propiamente nacional socialista, 1933, con el ascenso de Hitler. Sí, la clase política estaba más preocupada por llegar al poder, incluso los llamados de unidad, que se decían, identifiquemos que hay una amenaza mayor allá afuera, fueron desestimadas por los agravios del pasado. Entonces, tanto izquierda como derecha se rehusaron, y dentro de la izquierda estaban partidos entre la izquierda, se rehusaron a priorizar un mal menor, que podría ser un gobierno de coalición que contuviera el nazismo, y la sociedad, otra vez, como bien dice, estaba más preocupada por el día a día y tenía también muy pocos años de experiencia democrática. Es decir, pues es una sociedad que creció bajo el imperio, que tenía 10, 12 años viviendo en democracia. Digo, nosotros tenemos una democracia frágil y nueva, y no tenemos una cultura democrática en México después de 20 y tantos años de alternancia, si esto se le puede llamar democracia, a lo que tenemos, con el crimen organizado controlando buena parte del territorio. Bueno, entonces lo que se tenía era una democracia que nadie estaba dispuesta a proteger, y para buena parte de la sociedad era prescindible. Es decir, la democracia no le había traído nada bueno, como hoy buena parte de la gente también puede decir, pues a mí la democracia tampoco me ha traído grandes mejoras. Y bueno, en la última encuesta en México somos el país que más ha crecido en preferencias por regímenes autoritarios. O sea, se pregunta abiertamente, ¿te molestaría vivir en un régimen con poder centralizado y medianamente autocrático? México no es el mayor, pero es el que más crecimiento ha tenido en los últimos años en el mundo. Sí, porque parece que pensamos que eso nos puede traer soluciones. Y ahí está El Salvador como ejemplo. La gente sigue aplaudiendo aunque tiene familiares en la cárcel, pensando que eso es mejor alternativa. No sé si valdría la pena abrir 5 minutos si alguien quiere hacer una pregunta. Pues felicitarte, ahorita hojeé el libro y es veo un panorama muy completo y con el mérito de actualizar la visión de Weimar y relacionarlo a lo que está pasando con México. En una ojeada rápida vi el nombre del presidente unas 6, 7 veces y eso me llama mucho la atención como aviso, ¿no? Como diciendo y reflexión. Desde mi trinchera, yo soy director de orquesta, músico, compositor, coincido contigo
Pasa que en el arte decimos o pensamos que el artista al trabajar con la intuición presiente, no piensa. Entonces viene el sociólogo y viene el filósofo y viene el historiador y siempre teoriza después. La teorización siempre es más lenta. Entonces creo que el que señales que la República de Weimar es un termómetro es muy oportuno. Primero, felicitarte, ya lo quiero yo comprar. Para mí es importante decir que en los 20s, yo creo que comienza el siglo en los 20s. Yo digo, comercial, Canto Eterno, ese libro de ensayos de música que está en el pabellón ahorita en Sinaloa, escribo el artículo 13 y le llamo La condición metamoderna, y me hubiera encantado conocer tu libro como una propuesta de que le cambiemos ya el nombre de posmodernismo a esta época y le llamemos algo más. Yo le llamo metamoderna, pero porque creo que el prefijo meta a lo mejor nos refiere a la realidad virtual a la que estamos caminando, no por otro sentido. Y me gusta recordar que el meta, es decir, la realidad virtual a la que le tenemos miedo, siempre nos las ha dado el arte. El arte es exactamente la realidad virtual de todos los tiempos. En música diríamos que en anacruza, ¿no? Es decir, que pensamos que al final del siglo son la caída del muro de Berlín, de la Unión Soviética, y Francis Fukuyama la confunde, ¿no? Y dice el fin de la historia. Bueno, yo creo que el éxito de ese artículo es literario, porque es tan literario hablar del fin de la historia como de la historia sin fin, que ya no sé cuál fue primero, ¿no? Pero bueno, cuenta que hay fascismos y posfascismos, pero no son los mismos, no tienen estructura, ¿no? No tienen estructura. Entonces, ok. Vale. Da para mucha plática, me llenas de reflexiones, muchas felicidades. Nada más eso. Una pregunta. Se menciona que en la República de Weimar había varios artistas y científicos que eran referentes, ¿no? Einstein, Bertolt Brecht, etcétera. Haciendo referencia a la actualidad que vivimos, ¿qué hay en México o qué hay en el mundo? ¿Quiénes son esos referentes que menciona usted? No, como lo dije hace unos minutos rápidamente, hoy creo que en el mundo de hoy sí los hay, pero están en los márgenes. Es decir, hay que ver el arte que se genera alrededor del movimiento feminista, que me parece sumamente relevante, el movimiento indígena, los movimientos ecológicos que hay por todo el mundo, pero se encuentran más en los márgenes que en el centro. Sí. No, yo nada más quiero preguntar qué papel jugaba la educación en ese momento, porque ahorita yo pienso que la educación abre a la sociedad a mejores decisiones. ¿En aquel momento era igual? Era un momento de gran transformación. Alemania venía de un régimen muy como con un corsé, vivía de la época imperial. Se da un momento de gran explosión y libertad que afecta evidentemente también el área educativa, pero estaban en periodo de transformación de su propio régimen educativo cuando les viene el nazismo y se regresan. Entonces no alcanza a penetrar el espíritu de libertad en procesos educativos de mediano y largo plazo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Qué pena que siempre el tiempo se nos quede tan corto, pero el autor va a estar firmando ejemplares de su libro en el salón de firmas que está cruzando aquí el atrio. Entonces, quien quiera acercarse para que les firme un ejemplar y platicar un poquito más con él, ahí estará. Muchas gracias, por favor. Gracias.